Derecha a la Flecha. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Manuel Alcocer, un amigo de toda la vida, abogado, litigante, y pues le agradezco que esté con nosotros aquí en nuestro programa de Derecha a la Flecha. Y pues primero, Manuel, agradecerte que estés con nosotros. Claro que sí, Cuauhtémoc. Antes que nada también me agradezco esta invitación y queremos platicar respecto a lo que está sucediendo en el mundo, en México y en Quintana Roo, desde luego, ¿no? Todo esto por el COVID, lo que está pasando en la pandemia, que estamos todos un poquito horrorizados. Pero antes que nada quiero decir que mi nombre completo es Manuel Alcocer Heredia, soy de Mérida, Yucatán, tengo 63 años, casi más de 30 años litigando en materia laboral. Fui presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional, hace varios años, y actualmente soy presidente de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Protección Social de la Nación Quintana Roo. Desde el 2013 soy presidente. Esta academia quiero decir que es muy longeva, tiene más de 75 años de existencia en la República Mexicana, y cada estado, desde luego, tiene un delegado que son hacedores de libros y dedicados a la Academia del Derecho Laboral. Adelante. Y cada año tenemos un congreso nacional que es efectivamente es en Semana Santa, que tarda 3 días, donde se hacen los diferentes estados, donde concurremos todos los delegados, todos los estudiantes, todos los hacedores de libros, y nos dedicamos a estudiar la materia laboral, todas las corrientes internacionales y nacionales, y todo lo que va a suceder, y desde luego todo lo que ordena la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y todo relacionado en materia laboral y social, desde luego, de seguridad social. Ahora bien, íbamos a tener nuestro Congreso Nacional del 5 al 8 de abril del presente, y en virtud de esta emergencia sanitaria que ayer salió un decreto que un poco confuso, ya se aclaró en el sentido de que, por un lado, quiero aclarar de que beneficia a los trabajadores, y por otro lado, también los empresarios están con una situación. Todos los abogados laboristas esperamos otra cosa, pero el gobierno federal muy inteligentemente aplicó otra fracción. Estoy hablando de que todos pensábamos que iban a hacer el 42 bis de emergencia, que se iba a pagar un salario mínimo por máximo 30 días, y no, había otro artículo, otra fracción que aplicaron ese concepto, esa situación, ¿no? Donde se obliga al empresario a pagar la totalidad del salario. Y ayer, de una forma amenazante, Ebrard manifestó que se debe pagar el total. Yo, Manuel Alcocer, como académico, considero de que hay una situación de que, por un lado, se está ayudando al trabajador, y por otro lado, como que están protegiendo al gobierno federal, pero perjudicando a la iniciativa privada y a otros sectores. Pero esto, Manuel, en términos así que nuestros públicos lo entiendan, ¿cómo este decreto, qué es en la práctica? O sea, a ver, ¿qué pasa? O sea, a ver, con palabras que nos entienda aquí nuestro auditorio. Claro. O sea, a ver, ¿qué es lo que dice? A ver, la fracción, o sea, ¿cómo aplica? Y sin la fracción, ¿cómo aplica? Sí. Pero así... Todos esperábamos que iba la emergencia sanitaria que marque el artículo 42 bis, que dice que se va a suspender las relaciones laborales y el patrón tiene la obligación de pagar un salario mínimo. Si tomamos en cuenta que un salario mínimo actualmente es 123.22, si tú ganabas 500 pesos, solo te van a pagar esa cantidad por la emergencia sanitaria, no mayor de 30 días, dice la ley. En este caso todos esperábamos esto, la suspensión de los de trabajo. Ahora no,
dicen no, se va a aplicar este artículo, pero con esta fracción. Que si es una emergencia sanitaria, ¿sí?, de fuerza mayor, dice el artículo, pero no encaja a lo que nosotros pensábamos. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir en términos Que reales? el patrón, en mes de emergencia del 30 de marzo al 30 de abril, tiene la obligación de pagar la totalidad del sueldo. Si ganabas 200 pesos, tienes que pagar 200 pesos. Si ganabas 300 pesos, 300 pesos. No lo que esperábamos, que era un salario mínimo. Considero, yo Manuel José, que esto lo estamos aguantando para el próximo mes, donde ya sí operaría el artículo 42 bis. Pero esto, yo vuelvo a insistir con las noticias de ayer en la noche, que hoy entran en práctica. Hay una gama de qué empresas deben laborar. Las de seguridad social, los enfermeros, todo. Hay una gama de, no se puede detener la economía. Eso es correcto que haga el gobierno federal, pero como que hay algo maquiavélico por parte de ellos, porque no están, para mí vuelvo a repetir, y para que mucha gente va a estar en contra de mí, de lo que estoy manifestando, pero es lo que yo siento como laborista, y acuérdate que yo atiendo más al trabajador. Sin embargo estoy hablando ahorita porque no es justo. Si las empresas pequeñas, varias que viven también al día, porque están pagando sus impuestos y son los que están desesperados por esto. Y en verdad yo tengo 2 o 3 sobrinos que acaban de empezar a trabajar, ya tienen una empresa, están dedicados día y noche a trabajo, y con esto se queda mal. Pero a ver, Manuel, si ayer, hoy, de otra forma, a alguien la despiden o a alguien le dicen, ¿sabes qué? Vete a tu casa. No procede la demanda laboral. Sí, pero lo que voy es, ahorita las juntas no están recibiendo demandas. Sí, pero cuando se abra más, se va a colapsar todo. No solo eso, las grandes empresas con este decreto tienen que hacer convenios y todo esto, y las juntas van a estar saturadas. No va a ser nada. Pero, a ver, también tenemos el acuerdo con los trabajadores. Yo creo que también es, por parte de los patrones, se puede dar eso, desde luego que sí. El acuerdo, digo, porque si tú te pones de acuerdo con tus trabajadores y haces un acuerdo, pues es totalmente válido. Acuerdo en cualquier materia, sí, ya sea laboral, servir, la voluntad de las partes, eso es un principio que funciona acá perfectamente, siempre y cuando que sean conjuntamente, patrón y trabajador, no unilateralmente. Muchas empresas, ahorita nos vemos lo que sucedió en varios hoteles de acá, más de 32 hoteles cerraron, 4 hoteles pagó sus 3 meses, 20 días a varios trabajadores, los más antiguos, aprovechando algo de esto, pero hasta los 20 días pagó, pocos, no digo los nombres, pero nosotros lo estamos viendo en la Junta de Conciliación, como toda esa gente va a firmar convenios, y entre nosotros los laboristas nos conocemos y sabemos qué está pasando. ¿Están firmando convenios en las juntas o están suspendidos? No, sí, convenios extrajudiciales, sí. Si tú estás de acuerdo con tu trabajador, vamos y se acaba la relación de trabajo, convenios, por tiempo, y sí se están. Pero tú sabes que aquí nosotros en Quintana Roo dependemos de la industria turística realmente. Eminentemente. Y entonces un hotel que está cerrado, un hotel que no tiene turistas, pues no tiene ingresos. Independientemente de los fondos que puedan tener los patrones, que algunos los tendrán y otros tampoco los tienen, porque pues, también los negocios van muchas veces también. Hay un proceso muy cortito y te lo digo, si no hay turismo, no hay trabajo. Si no hay trabajo, estimado colega, no hay dinero. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a pagar, desde luego, a los obreros, a los que están en tu empresa? Completamente está cerrado, evidentemente somos turistas, vivimos del turismo desde siempre. Pero mira, yo creo que también gran parte de esto está en nosotros los abogados, en los abogados que se dedican a asesorar patrones, en los abogados que se dedican a los trabajadores, pero sobre todo los que se dedican a asesorar patrones, en qué información, qué les dicen a sus patrones, porque de repente el patrón tiene experiencia, pero siempre va con el asesor laboralista, que tiene sus iguales y todo, y saber cómo vamos a operar esta contingencia, ¿no? Sí.
influye mucho el abogado, desde luego. Yo, por ejemplo, tengo empresas que digo, hay que pagar el total, porque si no nos van a demandar. Si no hay otra, el decreto es muy claro y desgraciadamente cuando se renovó, se cambió la ley del trabajo en 2012, el legislador tenía ese principio para ayudar a las empresas y ahorita se está utilizando otro principio del legislador, ¿sí? Y esto hace una serie de confusiones, pero actualmente, como están las cosas, hay que pagar el total del salario. Así está el decreto. Así está. Desgraciado, desgraciadamente digo, estaba en la ley. El gobierno estudió todo y aplicó otro que perjudica a las empresas. Sí, y o sea, beneficia el sí, trabajo. o sea, en esta charla, Sí. que como dijera nuestro programa Derecha a la Brecha, hay que decir las cosas como son. Esto quiere decir que los patrones tienen que pagar el 100%. El del salario. 100%. Si no, nos vamos a demandar. Y yo lo digo, y es tan clara la ley que considero que vamos a perder los juicios si no pagamos correctamente. Sí, pero si ya no hay fuente de trabajo, si se o sea, digo, aquí el problema es que si tú no llegas a tener ingresos y tu taller mecánico, tu tintorería, tu restaurante, pues, o sea, no va a haber. Entonces, ¿de qué sirve tener juicios ganados si no tienes a quién cobrarse? Siempre ha sido así, ¿no? La gente antes de esto se ingeniaba para no pagar laudos y ahorita vamos a tener muchas. No vamos a tener. Es una situación muy crítica para ambas partes. Yo considero que el capital y el trabajo es una olla de presión. Antes de esta pandemia, durante, ¿sí? y presente, pasado y futuro. Es una olla de presión, pero siempre ha sido, ¿sí? Unos quieren ganar más, otros quieren ganar menos, y esta situación de que hay que analizar. Y en esta época de crisis, tú lo has dicho, el abogado laborista tiene que tener mucha mano izquierda para concientizar al patrón y al trabajador. Sí, mucha sensibilidad, ¿no? Sí, completamente, que esto ya, pues estás viendo las cosas y ya a nuestra edad y todo, pues sentimos de que no dejes de pensar que va a suceder con esto. Sí, lo que pasa es que, Manuel, o sea, tú te has dado cuenta, tú has vivido muchas tragedias aquí en Cancún, desde Gilberto, desde Vilma. Cuéntame de esas experiencias, o sea, cómo se dio en materia laboral, o sea, cómo resolvieron los conflictos en materia laboral cuando sucedieron, ¿no? O sea, como una experiencia que la podemos aplicar al futuro, ¿no? A la vida real. Buena pregunta. Fíjate que cuando pasó Gilberto, ¿sí? Ahorita tenemos la noticia que cerraron 30 días los tribunales federales, estatales, en esa época, después que la ciudad, estoy hablando de Gilberto, estaba destruida completamente, ¿sí? A los 2 días, 3 días, los juzgados abrieron y daban fuerzas públicas. Aún destruida, no teníamos luz y los juzgados estaban trabajando normalmente, arreglando las cosas, pero ahora la diferencia de Gilberto, de Wilman, es de que ahorita suspendieron 30 días. No hay tribunales federales ni todo está cerrado. Esto va a ser un problema económico. Muchos dicen que soy una federación, voy a recibir mi sueldo normal. Otros dicen, no, la iniciativa privada es la más perjudicada, desde luego. Pero todos con este movimiento estamos en ¿Pero tensión. cómo resolvieron los asuntos pasando, por decirlo, el H1N1? Fue más Más leve. más leve, ¿sí? Nunca se cerraron los tribunales, pocas personas, habían pocas demandas, pocas entre juntas no sé, siempre está saturada las juntas de conciliación, pero se resolvió con la buena voluntad del patrón y el trabajo. Y sobre todo los sindicatos, también cuando vaya el sindicato se hinca con el trabajador y busca... Pero tú crees que ahorita sí va a haber colapso No, van a estar saturadísimas las juntas, que siempre han estado. Yo digo, lo sostengo, porque he vivido de esto. Las juntas, para mí, de conciliación, qué bueno que van a desaparecer. Siempre no ha sido el patito feo del sistema.
llámese federal, llámese local, ¿sí? Siempre son, y es también importante porque es la justicia social, donde está ya el obrero, donde está ya defendiendo sus cosas. Y siempre ha sido olvidado, pero con esta emergencia, si estaban saturadas, van a explotar. No, tiene que ver el gobierno como. Recuerda que ahí tenían que cambiar la constitución y van a desaparecer. Después de 100 años que existieron las juntas de conciliación, van a desaparecer en el 2023. Ya está, la ley cambió, la constitución ya cambió, ya tenemos todo el proyecto. ¿Y tú crees que exista la capacidad y la capacitación en los que van a recibir esto? ¿O va a pasar lo mismo, nada más van a cambiar de cachucha, ¿no? El gobierno se tiene que poner las pilas metiendo más personal, ¿sí? Calificado, porque esto va a ser una bomba. No, los sindicatos, las demandas individuales, esos convenios, la suspensión, van a colapsar completamente la junta local, pero no solo aquí, en todos los estados, en todo el país. Y yo siento que allá sí tienen que pararse la Secretaría de Trabajo, ya sea el gobierno estatal o federal, y meter mucho personal calificado. A ver qué pasa. Ese es mi sentido. Estoy hablando con Manuel. Pero tú sabes que las juntas hoy no tienen personalidad calificado. Sí. Y no solo eso, tú lo sabes. Entra un personal jurídico, salió de la carrera, aprende 2 o 3 años, después ya que aprende, ya que le pagó el Estado para que esté allá y todo, aprendes y después sale con su despacho. Sí, pero ahorita va a haber un reacomodo de despachos y de abogados. Sí, completamente. O sea, desgraciadamente, o sea, yo no me gustaría eso, pero eso sé que se va a dar, porque pues no va a haber para todos. O sea, te das cuenta que pues había gente que tenía fuera de las juntas los famosos coyotes o los jaladores. Digo, no creo que vayan a desaparecer, van a seguir existiendo. En lugar, yo considero que como esta emergencia, los empleados laboristas tienen más trabajo. Creo que ponerse muy conciliador, arreglar todo y tener la buena fe, ¿sí? De algo que estamos viviendo, y va a haber sus excepciones, pero yo como Manuel Coser, esto hay que tener ya algo de calidad moral para arreglar todo este problema que viene. Oye, Manuel, y entrando a una pregunta que de repente nos hacen, ¿no? las redes sociales, es ¿y qué nos hace falta para que se digitalice el derecho laboral en las juntas? ¿Esto qué quiere decir? O sea, que realmente el trabajador pueda presentar su demanda en línea o pueda llevar a cabo situaciones ya de manera digital, que tú puedas consultar los expedientes de manera digital. Tú sabes muy bien que un problema de las juntas es que se te pierden las actuaciones y les meten y les sacan. Bueno, o sea, o sea, eso es algo clásico, ¿no? Entonces, y eso se da pues, porque no tienen, todos los abogados no tienen un acceso permanente al expediente. O sea, en cambio, teniéndolo digital, pues será más difícil porque tú ya está, como dicen, confirmas todo. ¿Tú crees que es algo que se va a poder dar o es un sueño que nunca vamos a tener? Sí. Hay que recordar esto. La Ley Federal del Trabajo, que se publicó el 1 de mayo de 2019, hay ciertas, la ley dice de que todo esto va a ser, pero en los tribunales laborales. Recuerda que ya van a terminar, o sea, van a desaparecer las juntas de conciliación que estaban en el Poder Ejecutivo. Ya esos tribunales laborales van a pasar al Poder Judicial, ¿sí? Que allá va a haber juzgados laborales y todo esto va a... Pero esto todavía nos falta. 3 años. Sí, pero en la Junta no va a cambiar nada. Entonces, hoy por hoy... Porque van a desaparecer. Sí, por eso, pero independientemente no se va a dar ahorita. No creo. O sea, y cuando pase al tribunal, quizás sí, porque tampoco... Pues el papel aguanta toda la ley, dice que sí, va a haber muchas cosas, sobre todo los sindicatos, muchas modificaciones gracias a los convenios internacionales que ha firmado México y de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Eso empujó a México a que se haga eso, sobre todo los sindicatos. Vamos a tener el voto libre,
y muchas cosas que sabemos que cuántos contratos de protección había, ¿no? Todo esto supuestamente se va a acabar. Que eso, como laborista y como académico, siento que es positivo, ¿sí? Ya que todos los países estaban, solo México tenía esa ley federal de protección a patrones. ¿Sí? Pero es otro rollo de la pandemia, de lo que estamos platicando. Y hoy en día, yo sé que obviamente tú has escuchado de las palabras hoy que están famosas que se llaman home office, homeschool. O sea, ¿cómo crees que al mundo laboral, qué debe hacer ahorita en cómo se puede preparar, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo la academia? ¿Da cursos en línea? O sea, es para trabajadores, es para patrones, es para abogados. O sea, ¿cómo podemos ayudar primero obviamente a los abogados a ser mejores, pero ¿existe algún curso de entendimiento de principios o algo sencillo que la gente pueda tener en línea, o solamente es a los afiliados a tu asociación? No, desde luego, recuerda lo siguiente, ¿no? Ahorita como ya cambió la prestación de servicios, muchas veces los trabajos en casa, las señoras, ¿no? Uh-huh. Eso ya cambió la relación con los patronos, cómo me lo demandas, cómo esto, también debe cambiar la legislación, debe ser paralela. Ahora, ¿cuánta gente, ¿sí?, trabaja en su casa? ¿Cuánta gente no paga seguro social? Hay cosas tremendas que vemos en los supers, de que gente entra, no conoce mal patrón, solo tiene una tarjetita con su quincena, y cuando viene un conflicto laboral, ¿sí?, llegas a notificar y es una casa particular o algo así, ¿no? Todo esto la ley lo está previendo. O sea, ya lo está previendo el home office y la ley de hay forma, ¿no? Con las nuevas pruebas, con muchas cosas que están surgiendo ahora de el adelanto de la ciencia, ¿no? Eso debe cambiar la legislación laboral. Sí, porque hoy todavía los correos no son prueba en materia laboral, o sí son pruebas. No, ya son pruebas, es una prueba. Los WhatsApp no hacen prueba plena, se tienen que concatenar como otra prueba para que. Pero también ahí pasa que si lo alteraste o no lo alteraste, es que si, o sea, lo manipulaste, o sea, es bien difícil, o sea, porque tú sabes que, por ejemplo, pues la gente dice, es que aquí tengo el WhatsApp, pero de otra forma ya lo alteró. Hay forma, sí, y hay resoluciones que, vuelvo a insistir, que los WhatsApp hacen pruebas concatenadas con otra, con una testimonial, con otro documento, te tienen que, sí, mucha gente llega a la relación obrero-patronal y si desarrollas una perfección a los WhatsApp de la prueba en un juicio, pues tienes que ser un empleado, ¿no? Mucha gente así se obtiene el juicio, pero es una especialización esas pruebas, muy caras. ¿Y qué les recomendarías a las personas que nos ven aquí en Derecha a la Flecha, nuestro programa digital a través de las redes sociales? ¿Qué les dirías? ¿Cómo se preparan o cómo se deben preparar para cuando ya termine esta pandemia? En tu experiencia, ya no como abogado, sino como ser humano, como vividor de muchas crisis, ¿qué les dirías? ¿Cómo se deben preparar y después cómo deben de salir a afrontar la terminación de la pandemia? Yo les digo que esta experiencia mundial, de lo que estamos ahora en este momento viviendo, y esa experiencia nos hace ver lo débiles que somos, que esto es algo que nos hace recapacitar. Terminando esto, ponernos a trabajar, acercarnos a la familia y a Dios. Eso aconsejaría. Y cuando termine la pandemia, ¿cómo debemos de salir? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo nos reactivamos todos? O sea, el trabajo, y así el patrón también, juntos podemos hacer un esfuerzo máximo para salir de esto y que siga la vida, porque eso tiene que terminar, tiene que hacer. Ahorita nos tenemos que concientizar mucho, tanto el patrón como el trabajador. Entonces, ¿tú consideras que sin acuerdo patrón-trabajador esto no funciona, no?
O sea, un acuerdo, Unilateral, no, de los dos, o sea. de los dos, la voluntad de la parte sí funciona. Sí, pero que lo deben de buscar ambos, ¿no? Sí. O sea, que los patrones se deben de acercar con sus trabajadores y platicarlo. Y que el trabajador se debe sensibilizar también con el patrón, con el Es correcto. empresario, porque si no esto no va a funcionar. Antes del decreto, muchos patrones lo hicieron. Firmaron convenios y todo, y liquidaron, jalaron, se comprometieron antes. Ahora, con este decreto de que estamos hablando, pues también se puede hacer esto, tengo esto, ¿sí? Como decíamos, ¿no? Pegó una gotera que un aguacero, ¿no? Y esas cosas, es terrible que esos empleados, esos albaniles que estaban en la Isla Blanca trabajando, nos corrieron a todos, esa gente, wow, no tienen más le a robar. Si terminando esto hay que volver a activar todo, la economía sobre todo. ¿Y qué opinas de lo que hablan, de que la inseguridad se nos va a venir? ¿Tú crees que sea cierto o es puro cuento de pasillo? No, yo creo que el Estado tiene que tener su obligación de cuidar esto. El Estado es el responsable si no se cumple esto. El Estado es su obligación, la Constitución lo dice. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Entonces, Hace 2 días, unas personas quisieron meterse a un centro comercial y los agarró la policía y los detuvieron y todo. ¿qué les recomendarías a los que nos están viendo en las redes, a trabajadores que se están quedando sin trabajo, independientemente de las acciones que vayan a hacer? ¿Qué les dirías? O sea, una recomendación a esos trabajadores que están ahí del otro lado. Primero, asesorarse ante la Secretaría de Trabajo. Ahí está abierta, hay gente allá, inclusive hay asesoramiento en línea, ¿sí? Los que no tengan, pues sí, ahí está repleta la Procuraduría de Defensa del Trabajo, llámese Cancún, Cozumel, Tulum, asesórese qué les pertenece y la Secretaría de Trabajo está haciendo un excelente trabajo actualmente en meter personal capacitado para conciliar, y el patrón que no quiera cumplir, pues ya se atenderán las consecuencias. Yo creo que muchas empresas ya firmaron convenios para tener, ¿sí?, un arreglo con el trabajador, pero bastantes se siguen firmando esos acuerdos. Y obviamente decirles que no delincan, ¿no? Claro, sí, Sí, o sea, sí, que claro. no se vale, ¿no? Pero eso es lo que yo digo. Imagínate, Cuauhtémoc, que te diga a tu hijo, hay leche, ¿qué haces tú? No tengo leche. Pero hay muchas organizaciones que están Sí, ayudando, ¿eh? efectivamente. Sí, o sea, y además, quiero y no equivocarme, que los que normalmente hacen los saqueos Son los malos. son los malos, los que Claro. siempre están Hay dedicados. más gente buena, hay mucha gente trabajadora, honesta, ¿sí? Y hay sus malos como la viña del Señor, ¿sí? Hay gente mala que está buscando oportunidades y gente que de verdad yo les consejo al trabajador, que vamos a salir adelante y hay que seguir trabajando y conciliar con el patrón. Eso es O sea, hay que conciliar con los patrones. Tremendamente. O sea, tú los exhortas a que Sí. concilien, que se Plenamente, arreglen, que se pacten arreglen. bien, ¿no? Sí. No hay otra forma, porque si no van a obligar al patrón a cerrar. Y ya todos, tanto el trabajador como el patrón pues puede abrir otro negocio en otro lado, pero no, hay que aguantar esto y conciliar y tener los pies en la tierra de lo que está pasando en el mundo, en México y en Quintana Roo. Con eso me despido. Bueno, pues vamos a agradecer a todos el haber estado con nosotros aquí en nuestro programa Derecha a la Flecha, y pues no me queda más que agradecer a nuestro amigo Manuel Alcocer el habernos dado unos minutos y habernos explicado todos esos puntos legales en materia laboral que andamos todos ahí, como dicen, con cierta incertidumbre, porque pues el decreto como dicen, no es que no estuviera bien claro, sino lo hicieron de una forma para que Ad hoc a los intereses, en este caso a los intereses del gobierno, ¿no? del gobierno, y apoyando al trabajador. Sí, o sea, Sí. apoyar al trabajador, o sea, sabemos que están programas sociales, todo se busca el apoyar, pero no podemos dejar de pensar
en los empresarios, que son los que han hecho crecer a los países, Completamente. Ningún gobierno ha hecho crecer ningún país. O sea, el gobierno es un administrador de los impuestos y cuando ha tenido los negocios en su mano los ha quebrado. Lo coincido contigo. Sí, o sea, es entonces, histórico todo lo que tú así dices. es. O sea, hoy por hoy, si tú ves en Quintana Roo, los hoteles son los de los empresarios, ningún hotel es de un gobierno, los parques son de empresarios, Sí. los negocios, o sea, el gobierno cuando le pones un negocio en las manos lo quiebra. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien con todos, y cuando quieres quedar bien con todos, pues no se puede, ya me entendiste. Somos testigos de todo eso. Así es. Esperemos que nuestras autoridades también nos apoyen con el definimiento del pago de impuestos, del pago de muchas Eso cosas, sí. porque pues no se va a poder, porque o sea, no está llegando los flujos de dinero y obviamente esto se va a colapsar, y los bancos ya lo hicieron, y esperemos que de otra forma pues también los gobiernos, el del Estado ya lo hizo, ¿no? El municipal ya lo hizo. El federal es el que no ha respondido, ¿no? Pero ya en los dos decretos van a determinar todo esto. Bueno, pues concluimos esta charla de amigos. Esperamos que les haya sido de provecho, que lo que nos dijo Manuel Alcocer lo hayamos entendido, lo hayamos comprendido, y bueno, pues vamos a estar aquí transmitiendo como siempre, y esperemos que pues los próximos invitados tengan esta calidad como lo tuvo Manuel Alcocer, o sea, y que nos habló de frente, que no nos habló sin tapujos, que nos dijo tal como es. Tienen que pagar la totalidad de los salarios hoy, este mes, y Posiblemente el próximo mes a lo mejor se aplique la otra situación jurídica, que es salario mínimo, ¿no? No sé si se vaya a cumplir porque pues, los empresarios no tienen los patrones, o sea, tampoco es que por un decreto las cosas salgan así, como dicen, porque tú lo dijiste. O sea, si el patrón no tiene para pagarlo, pues no lo va a pagar aunque lo diga un decreto, ¿ya? así es. O sea, como dicen, yo creo que hoy por hoy la vida no se vive por decreto. O sea, la vida no se vive por decreto, la vida es un sentimiento y un cúmulo de actividades y de acciones. O sea, la vida es más que todo esto. Pues, en fin, pues nos vamos a ir, y como les digo, pues mándenos sus comentarios, mándenos de qué quiere que hablemos en nuestra fanpage de Derecha a la Flecha, que también ya la pueden buscar, Derecha a la Flecha, ahí está en la fanpage. Y pues de otra forma, gracias por todo, y agradeciéndole a TV Screen México, pues el que nos esté transmitiendo a nivel estatal, nacional e internacional por todas sus plataformas digitales, como yo les digo, lo dicen, por esta vena digital que ya se quedó y que no se va a ir, esto cada vez es más, y bueno, pues aquí estaremos. Gracias. Buenas tardes. El día a día nos somete a procesos de oxidación en tejidos y órganos. Este es el proceso natural del envejecimiento. El doctor Otto Warburg, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1931, lo sabía bien e investigó durante 60 años para encontrar la llamada fuente de la eterna juventud. Sin tener éxito, él sabía bien que se trataba de un líquido vital. Tuvieron que pasar décadas hasta que se encontró en el valle de Unza, en Pakistán, agua proveniente de los glaciares del Himalaya, donde habitaba la población más longeva y sana del planeta. El secreto radica en la alcalinidad del agua, un potencial reductivo de la oxidación. Por fin la tecnología para separar los componentes alcalinos y ácidos del agua está en México. Heiko Alkaline Water. El proceso que nosotros utilizamos se basa en filtros de sales minerales y biocerámicas que emiten energía infrarroja, impactando a las agrupaciones moleculares del agua. Esto la energetiza y estructura. El resultado es la alcalinización del agua, liberando calcio y magnesio ionizado, mejora su carga antioxidante y elimina los radicales libres presentes en el cuerpo humano. Los beneficios del agua ionizada, encontrados según estudios, son mucho más vastos de lo que imaginábamos. Ayuda a la digestión y mejora el metabolismo. Propicia mayor elasticidad en la piel, por lo que nos hace lucir más jóvenes. Incrementa nuestra concentración gracias a la absorción neuronal, disminuyendo también dolores de cabeza. Auxilia en la pérdida de peso al disociar grasas, y al desintoxicar al organismo nos hace más resistentes a enfermedades y reduce riesgos de enfermedades cardíacas.
Heiko Alkaline Water restablece naturalmente el balance saludable de nuestro cuerpo, la verdadera fuente de la eterna juventud. Ahorra en tu consumo diario de agua adquiriendo la presentación de 20 litros a un precio de lanzamiento de 45 pesos, 12 botellas de 1 litro por 265 pesos y 24 botellas de 500 mililitros, 312 pesos. Heiko Alkaline Water, naturalmente.